Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Gamper, estudiante de la UVM Campus Juriquilla. Esta tarea es para mi proyecto final de epistemología de la psicología. Primero que nada vamos a preguntarnos ¿qué es la epistemología? La epistemología es el estudio de todas las ciencias, es una rama de la filosofía que va a reflexionar sobre el conocimiento. Pero a diferencia de la nociología, que solamente se preguntaba ¿qué es el conocimiento? ¿El conocimiento es válido o no es válido? La epistemología ya se va a basar en el conocimiento científico y se va a preguntar ¿cómo es válido este conocimiento? Existe una dualidad en las corrientes evolutivas. Primero vamos a tener la científica, que nos va a hablar del cuerpo, de la teoría de evolución de Darwin, de la genética y del materialismo. Después vamos a tener la religiosa, la del alma, el culturalismo, siendo la naturaleza nuestro primer ambiente y la cultura nuestro segundo ambiente. Vamos a preguntarnos ¿qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos a través de la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales como capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Y qué es filosofía? La filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, a obtener ese conocimiento. Como bien sabemos, la mayoría de las ciencias provienen de la filosofía y la psicología también es una de ellas. Entonces nos vamos a preguntar, ¿es posible el conocimiento? Los escépticos nos van a decir que no es posible, mientras los dogmáticos nos van a decir que sí es posible. Los subjetivistas nos van a decir que solo de manera relativa y subjetiva, mientras que los racionalistas nos van a decir, pienso, por tanto existo. Entonces, a partir de esas dos teorías evolutistas, que eran la científica del cuerpo y la religiosa del alma, vamos a tener otra dualidad que va a evolucionar de estas, que serían el racionalismo y el empirismo. Siendo el racionalismo todo lo que va con la mente, con la lógica, y el empirismo todo lo que va con las sensaciones y la percepción de la misma, los sentidos. Para esto vamos a tener que remontarnos a la filosofía griega, vamos a tener que ir en el tiempo a 300 años antes de Cristo para que podamos entender cómo fue sucediendo todo este conocimiento y cómo fue evolucionando durante el tiempo. Vamos a hablar entonces de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, los grandes pensadores de la filosofía. Primero vamos a tener a Sócrates, considerado uno de los pensadores más grandes. Sócrates decía que el conocimiento se lograba a través de preguntar. Literalmente, Sócrates iba de persona en persona haciendo preguntas para irse formulando el conocimiento. Este método se le conocía como mayéutica, ya que él pensaba que todos teníamos conocimiento dentro de nosotros y la forma de llegar a él era haciendo preguntas. Sin embargo, por este tipo de pensamiento, él es acusado y tiene que o dejar Atenas o morir en Atenas. Sin embargo, él prefiere la muerte antes de ser exiliado. Sócrates pensaba o decía que solo sé que yo no sé nada. ¿Por qué? Porque aunque era considerado el sabio de aquel entonces, entre más acceso tenía al conocimiento, más se daba cuenta que lo que sabía era muy poco y que todavía había mucho por conocer. Sucediendo a Sócrates está Platón, uno de sus alumnos. Aquí es donde vamos a empezar a notar todo ese dualismo, porque Platón lo que propone es que hay dos tipos de conocimientos. Está el mundo de las ideas o la teoría de las ideas y el mundo sensible. Él pensaba que el mundo de las ideas, o sea, el mundo de la razón, era el que tenía la verdad y que el mundo sensible solamente era una copia del primero. Pero entonces va a llegar Aristóteles. Aristóteles era alumno de Platón y él era el amigo de la verdad. Aristóteles lo que nos va a decir es que va a adoptar el mundo desde el punto de vista de los sentidos, porque él consideraba que el alma era el principio de todo y que todos los seres vivos tienen alma porque tienen vida. Los tres tipos de alma son la vegetativa, la sensitiva y la racional. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cómo vamos a utilizar esa verdad y para qué? Vamos a utilizar la ciencia para poder saber la verdad, pero solo va a ser una aproximación de esta. Jamás vamos a poder tener la verdad absoluta. Van a pasar muchísimos años oscuros en los que en lugar de avanzar se va a retroceder. Esto debido a la corriente religiosa durante la Edad Media. Sin embargo, después en 1596 va a llegar Descartes. Descartes lo que va a hacer es irse totalmente por la corriente del racionalismo.
Él lo que va a buscar es el conocimiento fiable, el conocimiento que se pueda comprobar, y es el que va a crear el método, el cual es el método previo antes de que se desarrollara el método científico. Él lo que decía es que únicamente podemos confiar en la razón porque los sentidos muchas veces nos engañan. Entonces va a llegar Karl Popper con su positivismo lógico, y él lo que nos va a decir es, está bien, pero para que sea ciencia se tiene que falsear. Es decir, para que sea ciencia yo tengo que ser capaz de reproducir ese conocimiento en cualquier otro lugar. Voy a tener resultados con las mismas condiciones o poder comprobar si está errado o no. Por ejemplo, los pensamientos. No hay manera de que yo sepa si tú me estás mintiendo o no me estás mintiendo. Por lo tanto, lo que tú piensas no lo puedo falsear. A esto le vamos a llamar como la corriente del falsacionismo. Pero después va a aparecer Thomas Kuhn, quien va a estar en contra de Popper. Él lo que nos va a hablar es de paradigmas. Él lo que va a decir es que no hay muchas maneras de hacer ciencia y que los paradigmas realmente no están basados ni en la lógica ni en la razón. En lo que van a estar basados van a ser en los factores políticos, históricos y sociales, o sea, el paradigma que sea útil para la sociedad en ese momento. Y estos paradigmas van a ir cambiando, pasando por un proceso de revolución en el que van a llegar nuevos paradigmas a, digamos, pelear por posicionarse nuevamente como ese paradigma dominante. Y así vamos a continuar en una dualidad metodológica, en donde las ciencias sociales son cualitativas y las ciencias naturales son cuantitativas. Hasta aquí todavía la psicología se encontraba dentro de la filosofía. ¿Y qué va a pasar? Va a existir el padre de la psicología, Wilhelm Wundt. Él, en 1879, va a tomar la psicología, la va a separar como una identidad propia y la va a llevar a un laboratorio experimental, donde la psicología se va a empezar a aplicar como una ciencia ya separada de la filosofía. Wilhelm Wundt en Alemania creía que los psicólogos debían investigar la mente humana y sus funciones, desarrollando la introspección analítica. Él quería investigar la experiencia inmediata y observable y cómo respondemos de manera fisiológica a los estímulos del entorno. Hoy en día la psicología estudia la conciencia, la percepción, la conducta, la memoria, el lenguaje, el inconsciente, el pensamiento, la inteligencia, la emoción, el desarrollo, la cognición, la mente y el aprendizaje. Realmente logró tomar su identidad como una ciencia. Aquí entonces lo que le va a ocurrir a la psicología es que va a ir formando diferentes corrientes a lo largo del tiempo. Comenzando con Wundt, quien empezó con el estructuralismo, pasando al funcionalismo, de ahí al asociacionismo y de ahí a la Gestalt. A todos estos los vamos a conocer como sistemas, porque todavía van a estar más apegados a lo filosófico, pero ya desarrollándose dentro de la ciencia de la psicología. Vamos a empezar con el estructuralismo, que es la primera escuela de la psicología. Aquí Wundt va a ser quien va a sentar la base para estudiar esos procesos mentales. Sin embargo, Titchener o Edward Titchener, uno de sus estudiantes, va a ser el máximo exponente. Es decir, él va a ser considerado el fundador del estructuralismo porque va a tomar todos esos conocimientos de Wundt para poder comenzar a crear el estructuralismo. Él decía que había cerca de 30.500 elementos que hacían los procesos mentales. Estos eran los elementos de la percepción. Él decía que se debía estudiar la conciencia reduciéndola a sus unidades elementales, la ciencia de la mente, y también estudiar las funciones básicas de la psique y su integración con las estructuras fisiológicas del sistema nervioso. Él lo que se iba a preguntar es, ¿qué es la mente y cuáles son los procesos de la mente? Él defendía que el objetivo de la psicología debía ser descubrir los elementos básicos de la conciencia y el modo en el que interactúan para crear procesos mentales, en donde se iba a estudiar la respuesta que tenían las personas a ciertos estímulos. Sin embargo, era una teoría muy simple que no lograba abarcar otros temas, como el de la voluntad o el de los trastornos mentales. Entonces va a llegar William James. Con su pensamiento pragmático, él va a decir que las cosas deben de ser útiles, deben funcionar para algo. Y él piensa que en realidad el estructuralismo se queda muy corto para poder explicar los procesos de la mente, porque él lo que se pregunta es ¿cómo funciona la mente y por qué funciona de esa manera? William James estuvo estudiando la teoría evolucionista de Darwin y él lo que se da cuenta y empieza a proponer
es que la mente se va desarrollando o los procesos mentales se van desarrollando por un método de adaptación. Esto quiere decir que dependiendo de cómo está el entorno, los procesos mentales se van a ir adaptando para relacionarse mejor con su entorno y también para sobrevivir. Estos van a abarcar conceptos como la conciencia, las emociones, los hábitos y la voluntad. Esta corriente se basa más que nada en el estudio del funcionamiento del cerebro y de los procesos mentales, o sea, de todas las funciones psicológicas que se llevan a cabo dentro de nuestra mente. Y le van a dar gran importancia al contexto en el cual se desarrolla el individuo, manifestando que los procesos mentales se generan según el desarrollo continuo y organizado. Los precursores de esta corriente van a utilizar el método de introspección de una manera mentalista. Esto quiere decir que van a tratar de entender cómo funciona la mente de los humanos y cómo utilizan los conocimientos para resolver problemas tanto de la vida cotidiana como problemas específicos. Así que hemos observado cómo siempre las corrientes han estado separadas, la científica versus la religiosa, el racionalismo versus el empirismo. Y entonces va a surgir un nuevo sistema que es el asociacionismo. En el asociacionismo lo que se empieza a observar es que las personas reaccionamos ante los estímulos, o sea, el exterior nos va a dar algo por lo cual va a haber una respuesta. Entonces, en base a ello, nosotros vamos a irnos vinculando con esa experiencia y así vamos a ir creando nuestra conciencia. Podemos observar cómo esta corriente proviene totalmente del empirismo británico, en la que John Locke, inspirado en los estudios de Aristóteles, que él ya hablaba de la asociación, comienza a pensar en la asociación de las ideas. Lo que él quería era explicar o explorar el mundo de las ideas y cómo un sistema tan complejo como era la mente se podía dividir en ideas complejas y que estas ideas complejas eran únicamente la unión de varias ideas simples. Y van a llegar pensadores como David Hume que van a tener sus leyes de asociación, como son la continuidad, la similitud, la causalidad y el contraste que ya existía. Y otros pensadores como Hartley que argumentan en su teoría de la mente y de la conducta humana que los fenómenos mentales dependen causalmente del sistema nervioso, que son partículas diminutas con vibraciones que recorren los nervios y constituyen la actividad mental, conexiones neuronales entre sensaciones e ideas, basándose en las leyes de Newton. El último sistema que tenemos es el de la Gestalt, cuyo precursor es Max Wertheimer, en 1912 en Berlín. Así que también la vamos a llamar la psicología de la forma. Esta ha elaborado una teoría psicodinámica basada en las experiencias personales vividas en el momento y en consecuencia está relacionada con la percepción y la manera de interpretar la realidad en base a las leyes de la percepción. La corriente Gestalt nos va a explicar que al momento de que nosotros vemos una imagen o una parte de ella, los seres humanos somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus potenciales, y esto nos permite percibir al ser humano como un ser capaz de desarrollarse de manera autónoma y libre. El todo es más que la suma de sus partes, el fenómeno phi o movimiento aparente. La percepción es totalitaria y no en partes, a diferencia de lo que nos dice el asociacionismo. Los que llevaron la Gestalt a Estados Unidos fueron Wolfgang Köhler y Kurt Koepka. Gracias a estos sistemas de corriente filosófica, se pudieron estructurar los paradigmas psicológicos, los cuales vamos a ver en un momento. El primer paradigma que vamos a tener es el psicoanálisis. El psicoanálisis es desarrollado por Sigmund Freud en 1896. Freud lo que pensaba es que a través de una introspección y una catarsis éramos capaces de entender el mundo de nuestra mente, el mundo de nuestro inconsciente. Este método de psicoterapia se refiere especialmente a la exploración del inconsciente y es una exploración clínica que se fundamenta en la asociación libre por parte del paciente y en la interpretación por parte del psicoanalista. Sin embargo, Freud era judío y en aquel entonces no pudo realmente postularse demasiado por el lado de la ciencia. Él asume que el psicoanálisis no está comprobado científicamente, sin embargo, hoy en día se sigue utilizando porque sabemos de la veracidad y la eficiencia de este tipo de psicoterapia. Los estudios de Pavlov empezaron a experimentar cómo distintos estímulos se utilizaban para tener respuestas de los animales. Ellos descubrieron los principios del aprendizaje, que eran la relación entre el estímulo y su respuesta, y eran útiles para modificar el comportamiento humano. Pavlov comienza a experimentar con animales,
Él lo que hace es tomar a un perro y poner una campana en una puerta. Cada que le iban a dar de comer sonaba la campana en la puerta, por lo que el perro comenzó a asociar el sonido de la campana o el sonido de la puerta con la hora de alimentarse. Entonces va a ser un paradigma contemporáneo que se va a dedicar a la observación de la conducta del individuo que se está estudiando y que se va a explicar a sí mismo como el conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Cognitivismo. El cognitivismo va a ser un paradigma o una corriente de la psicología que se va a especializar en el estudio de la cognición, que estudia los mecanismos que llevan a la elaboración de conocimiento, o sea, de los procesos mentales, como lo son la percepción, el pensamiento, la representación del conocimiento y la memoria. El conocimiento se aprende, y el aprendizaje hace posible los cambios en el comportamiento y que, a diferencia del conductismo, afirma que lo que se aprende son conductas nuevas y observables. Los psicólogos cognitivos, entonces, van a resaltar que la manera en que un individuo procesa la información y entiende su entorno va a desarrollar una determinada conducta. Es decir, que la manera en que interpreta al entorno va a ser reinterpretada por sus procesos mentales y esto va a reestructurar el aprendizaje, o sea, va a desarrollar conductas. En la teoría completa del desarrollo cognoscitivo, desarrollada por el reconocido psicólogo Jean Piaget, 1970, se exponen los dos atributos que, en su opinión, representan la inteligencia: la organización, etapas de conocimiento que llevan a diversas conductas en cada situación, y la adaptación, que se relaciona con la adquisición de nueva información y el acto de acomodarse a dicha información. La siguiente corriente es la del humanismo. La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que intervienen en la salud mental, en su crecimiento personal y en su autorrealización. Entre ellas, convergen e interrelacionan aspectos como las emociones, el cuerpo, los sentimientos, las conductas, los pensamientos, etc. Ellos no observan la conducta humana solo a través de los ojos del observador, sino también a través de los ojos de la persona que se está estudiando. Entienden que el comportamiento humano no puede separarse de sus sentimientos, intenciones, autoimagen o historia personal. Se centra en la libertad, el potencial y creatividad humana. Uno de los primeros referentes de esta corriente psicológica fue Carl Rogers, uno de los creadores del enfoque humanista. Esta corriente, que es holística, recoge ideas de algunos estudios muy conocidos de Abraham Maslow. Por último, vamos a tener el paradigma sistemático. La psicología sistemática lleva a cabo un estudio exhaustivo de la comunicación y relación que existe dentro de un grupo en el cual existe una interacción, lo que también podemos llegar a denominar como un sistema. Nos va a ayudar a comprender las relaciones y los ámbitos que mueven a las personas, y se aplica a todo grupo humano, desde la pareja, los equipos de trabajo, las familias e incluso individuos aislados. Es decir, que va a estudiar el conjunto que conforman a una persona: la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, entre otros. Bueno, pues ya aprendimos cuáles son los diferentes sistemas de la psicología y cuáles fueron las evoluciones en sus distintos paradigmas. Hoy en día existen varios campos de la psicología, así que si estás estudiando psicología, te invito a que pases a ver mi siguiente video, el cual va a hablar de las ramas de la psicología. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y dejarme en los comentarios cuál es el sistema o paradigma de la psicología por el cual tú te orientas. Muchas gracias nuevamente, mi nombre es Michelle Gamper, soy estudiante de psicología de la UVM Campus Juriquilla y esta fue mi tarea y trabajo final para la materia de epistemología de la psicología.